Vamos a estudiar ahora vamos también a ver cómo se aplican lo que son las ecuaciones de primer grado a la solución de algunos problemas. Particularmente vamos a ver, por ejemplo, este que tenemos acá. Nos dice que la suma de dos números es 106 y el mayor excede al menor en 8. Y nos preguntan o nos piden que hallemos esos dos números. Para resolver estos problemas, la verdad no hay una regla así específica, ¿verdad? Simplemente pues es de usar la lógica y de que las condiciones que se vayan presentando en el problema se vayan cumpliendo a la hora de formular una ecuación de primer grado que me le dé solución al problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en estos problemas es identificar quién va a ser la incógnita. La incógnita va a ser aquel aspecto en el problema que nosotros no tengamos información de él, de aquella parte del problema que desconozcamos menos, porque posiblemente conozcamos algo de alguna otra variable, pero habrá una que no conocemos nada o conocemos menos que la otra. En este caso, nos habla de dos números. Hay un número que es mayor y hay un número que es menor. Entonces, vamos a decidir quién va a ser nuestra incógnita, si el número más grande o el más pequeño. Como el problema dice que el mayor excede al menor en 8, quiere decir que es 8 veces, 8 unidades mayor que el menor. Entonces yo puedo plantear y decir de la siguiente manera. Voy a decir sea X el número voy a decir que sea el número mayor. Pero luego dice que el menor es 8 unidades menor, ¿verdad? Porque dice que el mayor excede en 8. Por lo tanto, si el mayor es X, aquí es donde funciona la lógica, el mayor es X. Si a X le quito 8, entonces voy a obtener el número menor. Ahí tenemos planteado ya la problemática a partir de las expresiones que se nos da. Luego, ahora, el siguiente paso es formular una ecuación que me relacione esos elementos que acabo de identificar. Como el problema dice que la suma de esos dos números es 106, y si ya tengo identificado quién es el número mayor y quién es el número menor, pues lo voy a sumar. El número mayor es X, entonces vamos a decir, a X le voy a sumar el número menor, y en este caso el número menor es X menos 8. Y la suma de esos dos números nos dice que debe de darnos 106. Una vez identificado esto, pues vemos que tengo una ecuación de primer grado con una incógnita. La incógnita es X, que X viene a ser el número mayor. Entonces X más X, esto es 2X, y este 8 lo voy a pasar al otro miembro, sería 106 más 8. Acuérdense que al cambiar de miembro, pues se le cambia el signo. Luego tendría 2X igual 106 más 8, eso es 114. Como lo que quiero es despejar el valor de X, entonces resulta que el 2 va a pasar a dividir, por lo tanto X será igual a 144 dividido, 114 dividido entre 2. Y al dividir 114 entre 2, eso me va a dar 57. ¿Quién es X? En el planteamiento, X era el número mayor, entonces este es el número mayor.
¿Y cómo encontramos el número menor? El número menor en el planteamiento dijimos que era x menos 8. Pero como x vale 57, entonces será, si lo sustituyo acá, 57 menos 8, y eso va a dar un valor de 49. Quiere decir que 49 es el número menor. Entonces ya encontré ya la solución al problema. El número mayor es 57 y el número menor es 49. Ahora, ¿cómo podemos comprobarlo? Bueno, dice, la suma de esos dos números es 106 y el mayor excede al menor en 8, es cierto, ¿verdad? 57 es 8 unidades mayor que 49. Y si lo sumamos, observe, 57 más 49, eso me va a dar 106. Entonces se cumple lo que el problema plantea con la solución, en este caso, del problema. Otro problema típico en esto de las aplicaciones de las ecuaciones de primer grado con una incógnita es el problema típico de las edades. Por ejemplo, en este problema nos dicen que la edad de Juan es el doble que la edad de Pedro. Fíjense bien, la edad de Juan es el doble que la edad de Pedro. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si Juan tiene 40 años, como es el doble que la de Pedro, quiere decir que Pedro tiene 20 años, ¿verdad? Y así sucesivamente. O si usted me dice, miren, si Pedro tiene 15 años, entonces como la edad de Juan es el doble, entonces Juan tiene 30. A eso se refiere, el doble de. Pero nos dice que aunque la edad de Juan es el doble que la de Pedro, las dos edades sumadas me van a dar 36. Entonces vamos a plantear quién va a ser nuestra incógnita, si la edad de Juan o la edad de Pedro. ¿De quién conozco menos? Bueno, podremos decirlo que de los dos, ¿verdad? No sé cuál es la edad de cada quien. Entonces, como hay que utilizar un poco la creatividad en este tipo de problema, yo voy a decir de la siguiente manera: sea X la edad, vamos a decir que sea la edad de Pedro. Como resulta que la edad de Juan es el doble, entonces el doble sería 2X. 2X sería la edad de Juan, porque Juan es el doble, ¿verdad? Así lo dice el problema. Pero sumadas las edades dice que me debe de dar 36. Es decir, al sumar la edad de Pedro más la edad de Juan, eso me debe de dar igual a 36. Ya tengo la ecuación, que es la que voy a resolver, y entonces, al sumar x más 2x, eso me da 3x, ¿verdad? Y esto es igual a 36. Y este 3, que es el coeficiente de la x, va a pasar a dividir al otro miembro, por lo tanto, x va a ser igual a 36 sobre 3. ¿Y cómo se puede dividir exactamente? 36 entre 3, eso es igual a 12. X es igual a 12, o sea, y X es la edad de Pedro, entonces serían 12 años, edad de Pedro. ¿Y cómo es la edad de Juan? La edad de Juan dijimos que era 2X. Como resulta que la X vale 12, lo sustituyo, y 2 por 12, eso es igual a 24. Y entonces serían 24 años, que sería la edad de Juan. Y ahí tenemos resuelto el problema. Veamos si es cierto que cumple lo que dice el problema. La edad de Juan, que es 24, ¿es el doble que la de Pedro? Sí, ¿verdad? Lo es. Y al sumar las dos edades, me da 36, y efectivamente me dan 36. Analicemos este otro problema. Nos dicen que dividamos el número 85 en dos partes de tal manera que el triple de la parte
menor va a equivaler al doble de la parte mayor. O sea, vamos a dividir el número 85 en dos partes. Por supuesto, por ahí va a existir una parte que va a ser mayor y otra parte que va a ser menor, según lo que plantea el problema. Pero a la hora de partirlos en esas partes mayor y en esa parte menor, pues nos dice que el triple de la parte menor va a ser igual al doble de la parte mayor. Entonces, ¿de quién conocemos menos? Pues parece ser que la que menos conozco, de la que menos información tengo, es de la parte menor. Porque dice que el triple de la parte menor va a ser igual al doble de la parte mayor. Entonces, podemos plantearnos diciendo sea X la parte menor. Como resulta que el número 85 es el que voy a dividir en esas dos partes, la parte mayor va a ser, al restarle a 85, esa parte menor. Eso sería el valor de la parte mayor. Entonces quiere decir que a 85 le voy a restar la parte menor y eso va a ser la parte mayor. No sé si comprendimos eso, obsérvelo. Si estoy diciendo que voy a dividir el número 85 en dos partes, va a haber una parte mayor y una parte menor. ¿Cómo es la parte menor? Si ya tengo la parte menor, para saber cuál es lo mayor, pues obviamente a 85 le tengo que restar la parte menor y así sabré cuánto es la parte mayor. Por ahí va el asunto. Bien. Pero ahora también el planteamiento del problema nos dice que el triple de la parte menor, y el triple de la parte menor se escribiría 3x. El triple de la parte menor dice que va a ser igual al doble de la parte mayor, y la parte mayor es 85 menos x. Observe, ya tengo una ecuación. Voy a resolverla. Entonces tenemos 3x igual, voy a multiplicar 2 por 85, eso es 170, menos 2 por x es 2x. Ahora voy a transponer términos. Este 2x pasará al otro miembro, para lo cual se le va a cambiar el signo. Por lo tanto, tendría que 3x más 2x será igual a 170. Y 3x más 2x, eso es 5x, igual a 170. Ahora resulta pues que como el coeficiente de la x es 5, ese va a pasar a dividir. Por lo tanto, 170 dividido entre 5, y la división es exacta, eso me va a dar 34. Y este vendría a ser ahora lo que es la parte menor, porque así dijimos que era, ¿verdad? X era la parte menor. ¿Cómo es la parte mayor? La parte mayor dijimos que era 85 menos x. En vez de la x escribo 34, y al restar 85 menos 34, eso me va a dar un valor de 51. Y esto viene a ser la parte mayor. Ahora veamos si es cierto. Como he dividido el número 85 en esas dos partes, quiere decir que al sumar esas dos partes me debe de dar 85. Y efectivamente, al sumar 34 más 51, eso me va a dar 85. Y vea que sí es cierto. El doble de 34, perdón, el triple de 34, que es la parte menor, debe de ser igual al doble de la parte mayor, que es 51. Entonces, ¿cuánto es el triple de 34? Es decir, si multiplica 34 por 3, eso le va a dar 102. Y el doble de 51, que sería el doble de la parte mayor, el doble de 51 significa que va a multiplicar 51 por 2, y eso le va a dar un valor de
102 también. Entonces, efectivamente, los números que andábamos buscando son precisamente esos. Hagamos este otro problema. Ahora nos dice que tengo tres números enteros que son consecutivos. ¿Qué significa eso de que sean consecutivos? Hay que entender ese concepto. Consecutivo significa que va uno a continuación del otro. Por ejemplo, si usted dice los siguientes números, 3, 4, 5, pues son números enteros y son consecutivos porque va uno a continuación del otro. Entonces, de eso se trata, que hay que encontrar tres números enteros consecutivos que al sumarse me den 156. Entonces nos preguntan cuáles son esos números. Bueno, para ello tenemos que hacer el siguiente planteamiento. Si hay tres números enteros y que son consecutivos, quiere decir que habrá un número que es menor de los tres, hay un número que será mayor de los tres y habrá uno que está en medio de esos dos. O sea, hay un número menor, un intermedio y un número mayor. Entonces, empecemos por ejemplo con el más pequeño. Vamos a decir, sea X el número menor. Vale, por ejemplo, si el número menor fuera 4, vamos a suponer, si el número menor fuera 4, el consecutivo de 4 sería 5, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacerle al 4 para obtener 5? Le tengo que sumar 1. Entonces ese sería el siguiente número. Entonces, X más 1 sería el número que le sigue, que sería el intermedio. Y volviendo al caso que mencionamos, si estoy hablando del número más pequeño que sea 4, el intermedio, que es el que le sigue, sería 5 y después sería 6. Para obtener el tercer número, ¿qué tendría que hacerle al 4? Tendría que sumarle 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que X más 2 es el número mayor. Ya tengo mi planteamiento. Ahora voy a escribir la ecuación. El problema nos dice que la suma de estos tres números es 156. El número más pequeño es X, más el número intermedio es X más 1, más el número mayor es X más 2. Y la suma de estos tres números me debe de dar 156. Quiere decir que aquí tengo, mire, una X más 2X más otra X me hacen en total 3X. Y de este otro lado, 156, estos 1 y 2 los voy a pasar al otro miembro, les voy a cambiar signo, sería 156 menos 1 menos 2. De aquí resulta que 3X sería 156 menos 1 menos 2, eso es 153. El 3 va a pasar a dividir para poder dejar la X sola y entonces tendríamos 153 dividido entre 3. Y al dividir 153 entre 3, porque es exacta la división, nos va a dar 51. ¿Y quién era X? El número menor. Entonces este es el número menor. ¿Cómo obtengo el número intermedio? Dijimos X más 1. Como la X vale 51, este sería 52, que sería el número intermedio, perdón. Y finalmente el número mayor se obtiene con X más 2, dijimos. Como la X vale 51, aquí me faltó poner, perdón, más 1, igual, porque estamos sustituyendo aquí, ¿verdad? 51 más 2, eso es igual a 53. Y ese viene a ser el número mayor. Quiere decir que los números enteros consecutivos son 51,
52 y 53. Esos son los números enteros consecutivos. Y sumados me dan 156. Veamos, 1 más 2, 3, más 3, 6. 5 más 5 más 5 es 15, 156. Ahí está entonces resuelto. Espero que con esto pues les sirva para resolver cualquier otro tipo de problema donde tenga que aplicarse la solución de ellos mediante ecuaciones de primer grado con una incógnita.